Me traicionaron por dinero, sí. Y no fueron extraños. Fue mi propia familia. Te lo cuento de frente, sin adornos, porque quizá mientras me escuchas reconozcas un pedazo de lo mío en lo tuyo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el golpe que devolví no fue donde ellos lo esperaban. No fue en la cara, fue en la memoria, en los papeles y en el corazón. Me llamo Adrián Salas. Nací en un valle de Oaxaca donde el aire huele a maguey cocido, a leña húmeda y a la tierra levísima que levanta el viento cuando el sol cae. Mi padre, don Clemente, fue maestro mezcalero. Mi madre, Estela, tenía manos pequeñas y firmes para el comal, para las cuentas, y para ponerle una mirada dulce al mundo incluso en los días feos. Crecí entre hornos cónicos enterrados, tahonas de piedra, alambiques de cobre que brillaban como luna nueva, garrafones verdes y noches de vigilia cuidando el fuego. Si cierras los ojos, puedes olerlo. Vapor dulce, humo que pica un poco, y ese silencio viejo de los cerros que solo rompen los grillos. Éramos 4, mis padres, mi hermana menor, Lidia y yo. Pero las familias como las Barricas a veces guardan cosas. Tras la muerte de mi madre, cáncer, rápido y silencioso, mi padre se cerró por dentro. Se refugiaba en el oficio y en una tristeza que nosotros no supimos leer a tiempo. En ese hueco entraron 2 sombras con nombre: mi tía Magda, hermana de mi papá, y su marido, Horacio. Él traía un traje barato siempre oliendo a loción fuerte y un reloj tan dorado que parecía de utilería. Familia es familia, dicen, pero hay familias que solo llegan cuando huelen dinero. A lo mejor te preguntas por Lidia. Mi hermana tenía risa de campana y ojos como agua fría. Con ella me juré de niño que jamás dejaríamos que nadie tocara lo que mis padres levantaron con las manos. Ni el palenque, ni la casa de adobe, ni el pequeño agavial que mi madre cuidaba como quien cuida un rezo. Ese juramento, tan infantil y tan serio, fue la cuerda a la que me agarré cuando el suelo se abrió bajo mis pies. Mi padre se fue apagando como brasa que ya dio su calor. Una tarde, entre fórmulas de medicinas y visitas de compadres, apareció el notario, apareció la pluma, aparecieron los consejos de Horacio y la sonrisa misericordiosa de mi tía. Para que todo quede bien, mijo. Yo, que conocía la nobleza de mi papá, nunca lo pensé capaz de dejarme fuera de nada. Yo, que lo veía todavía más grande que el cerro, no imaginé lo obvio. Un hombre en dolor es fácil de manipular. El día del funeral, entre coronas y café frío, noté que Lidia evitaba mis ojos. Dicen que el amor entre hermanos no se quiebra, dicen. Yo la abracé. Ella me devolvió el abrazo con el cuerpo duro, como si me abrazara por compromiso. Fue como abrazar un poste. Ahí supe que algo se estaba rompiendo que no se escucha, pero truena por dentro. Semanas después llegó el golpe que no olvidas. El palenque. La marca que mi padre había registrado hacía años. Y la casa de adobe. Nada estaba a mi nombre ni al de Lidia. Todo, sí, todo, había pasado a una sociedad recién creada por mi tía y Horacio. Un lindo juego de papeles y firmas, para proteger el patrimonio mientras mi padre se recuperaba. ¿Te imaginas leer tu vida como si fuera un recibo donde tu nombre ya no aparece? Me quedé viendo la escritura con las letras bailando, la tinta como bofetada. Es por el bien de todos, dijo Horacio con su sonrisa que olía a gasolina. Quise pelear ahí mismo. Quise gritar. Me hervía la sangre, se me cerraba la garganta. Pero la rabia es un machete sin filo. Corta mal y casi siempre te hiere a ti primero. Tranquilo, Adrián, me dije. Primero entiende, luego actúa. Si has pasado por algo así, sabes que uno aprende a hablarse bajito para no quebrarse. Busqué un abogado joven en Oaxaca. Me habló de transferencias temporales, de incapacidades mal interpretadas, de firmas obtenidas en medio del dolor. Había sellos, había letras chiquitas, había prisa. Podía impugnar, sí, pero sería largo y caro. Y yo no tenía ni lo uno ni lo otro.
Lo que sí tenía era la certeza de que ni un litro más de mezcal de nuestra tierra se iba a ir sin mi permiso. Tenía también la memoria, una mezcla de dolor y claridad, como esos amaneceres que duelen y, sin embargo, te dejan ver. En el pueblo la gente no se mete, pero todo se sabe. Al cruzar el tianguis, escuché mi nombre como cuchillo envuelto en tortilla. Pobre del Adrián. Dicen que el cuñado se quedó con todo. Eso le pasa por confiado. Me ardían las orejas, no de vergüenza, de fuego. ¿A ti que me escuchas? Te pregunto. ¿Qué haces cuando la misma calle donde aprendiste a caminar te mira con lástima? ¿Te escondes? ¿Te vas? Yo decidí quedarme, pero no donde me esperaban. Me fui a Matatlán con don Mauro, un mezcalero viejo que leía la luna y las piñas como quien lee la palma. Si te lo quitaron con papeles, dales papeles, me dijo. Y si te robaron el nombre, haz que tu nombre valga más que cualquier etiqueta. Él no era filósofo, pero me dio 2 lecciones. Paciencia de horno bajo tierra y dignidad de barrica que no se apura. El buen mezcal no se hace con coraje, muchacho. Se hace con tiempo. Trabajé con él como se trabaja con quien te adopta sin decirlo. Aprendí a distinguir una piña lista con solo olerle el corazón. Aprendí a escuchar el hervor correcto del mosto, a distinguir el punto exacto donde el primer goteo anuncia que hay espíritu, a reconocer cuándo cortar cabezas y cuándo dejar que pasen corazones. Aprendí a lavar el cobre hasta que brillara como luna, a tapar el horno con paciencia, pencas, tierra, lona, a esperar con esa desesperación bonita del oficio que ama su silencio. Junté pesos como se junta agua en cántaros. De a poco, cuidando que no se rompa el barro. De día acarreaba pencas con los arrieros. De noche cuidaba cocción. A veces me dormía de pie con la espalda contra el poste. A veces el horno se apagaba con lluvia y había que volver a encender con paciencia y brazos prestados. Lidia, al principio, no contestaba mis mensajes. Luego, una madrugada, me llamó llorando. No sé cómo pasó, dijo. Tía Magda dice que todo es legal. No la culpo. A veces el afecto es un hilo y uno es un papalote. Te deja en manos del viento equivocado. Le pedí que se cuidara, que no firmara nada sola, que leyera 3 veces antes de estampar su nombre. Guardé silencio sobre mis planes. El silencio también es herramienta. Mi golpe, ese que ellos nunca imaginaron, no se armó con puños. Se armó con papel, paciencia y palenque. Fui a la ciudad y registré un nombre nuevo para un proyecto que traía en el pecho desde niño. Casa Estela, por mi madre. No era la marca de mi padre, pero era semilla del mismo árbol. Registré diseños, etiquetas sobrias y, lo más importante, conseguí a crédito con aval de don Mauro un terreno seco, del otro lado del arroyo, donde cualquiera veía piedras y zacate yo veía un horno, una galera, un alambique reluciente y un portón de madera sin dorados. Horacio y mi tía no perdieron tiempo. Inflaron producción, llenaron botellas con prisa, metieron mezcal joven en barricas húmedas y lo vendieron con etiquetas chillantes, de dorado barato y cursivas de quinceañera. Hicieron ruido en redes, se tomaron fotos con camisas blancas y sombreros que nunca sudaron el campo. Yo, en cambio, me callé y trabajé. Si estás escuchando, dime, ¿de qué lado te pondrías? ¿Del ruido o del silencio? Te leo en los comentarios. Cuando por fin tuve la primera corrida de Casa Estela lista, no hice fiesta. Llevé 3 garrafones a la fonda de doña Chela. Prueba este, doña, dije. Lo acercó a la nariz, cerró los ojos y sonrió con una esquina de la boca. Este sí huele a maguey, no a perfume. Le dejé uno. A la semana volví. ¡Se acabó!, gritó desde la cocina. Y no les diste cruda a los maestros, te van a buscar. Ese día escuché a mi madre reír en el viento. No supe si era fe o memoria, pero me sostuvo. No te voy a decir que me volví rico de un día. El mezcal no perdona a los impacientes. Pero empecé a construir una palabra que no se compra. Reputación. Ferias pequeñas, catas humildes, sobremesas largas con gente que entiende el oficio.
Llevaba mi marca en una caja de madera gastada y una libreta con nombres y números. El boca a boca, ese que te hunde o te salva, esta vez me agarró de la mano y me jaló para arriba. Mientras tanto, la empresa flamante de mi tía y Horacio se dedicó a otra cosa: gastar. Compraron camionetas nuevas, montaron un tour con música estridente, contrataron promotores de sonrisa plastificada. Firmaron convenios con restaurantes de moda, cobrando caro algo que no valía lo que prometía. Y cuando el mezcal da mal gusto, la gente no perdona. Llegaron devoluciones. Quedaron con stock que no se movía ni a empujones. Y lo peor, quedaron mal con los agaveros, esos hombres que no te aguantan una falta de pago. Yo los miraba de lejos, y no con risa. Te lo juro, me pesaba el corazón porque al final todos nos conocemos en la misma calle. Pero el que siembra viento, ya sabes. Aún faltaba lo más duro. Una mañana, Lidia apareció en el palenque con una carpeta de gomas y ojeras de 3 días. Necesito que leas esto. Eran balances maquillados, pagarés firmados por mi tía en nombre de la sociedad y un crédito puente con garantía de la casa de adobe. La casa de mi infancia. Me ardió el estómago. ¿Papá firmó algo? Nada, dijo. Todas son firmas de tía y de Horacio. El banco, ajeno a historias, ejecutaría la garantía en 3 meses. Un monto imposible para ellos. Para mí, una decisión. Tenía 2 caminos: dejarlos hundirse en su propio lodo o meterme yo al pantano con botas, lodo y la frente en alto. ¿Tú qué harías? Dímelo neta. Yo elegí una tercera: usar la misma herramienta con que me habían cortado, pero ahora para coser. Busqué a los proveedores principales, a los que de veras tenían algo que cobrar y algo que perder. Fui con respeto y con números. Les propuse comprarles sus deudas con un descuento pactado, si me cedían sus derechos de cobro. No fue fácil. Hubo reuniones en fondas con café quemado, firmas en servilletas antes de que llegaran los contratos formales. Con el descuento yo pagaba menos, ellos no perdían la camisa y yo, pon atención, me convertía en el acreedor mayor de la sociedad de mi tía. Sí, me volví la persona a quien le debían. Con esas sesiones y con el empuje de un pequeño inversor de la capital, un chef que se enamoró de Casa Estela y entendió el valor del origen, fui al banco. Yo cubro el crédito puente, dije, y me subrogo en su garantía. Palabras grandes para una cosa simple. Yo pagaba su deuda y el banco me pasaba el derecho de cobrarles a ellos, incluida la garantía de la casa si llegaba el caso. El gerente me miró como si un fantasma le hablara un español perfecto. Firmamos, no fui a verlos. Fui a la casa de adobe, me senté en el patio, apoyé la espalda en la pared tibia y lloré por primera vez desde que murió mi madre. No de tristeza, de alivio y de miedo, porque un golpe, aunque sea justo, también pesa. La noticia llegó cuando tenía que llegar. Horacio se presentó en Casa Estela con una sonrisa que no le cabía en la cara. «Podemos arreglarlo», dijo, como si él tuviera las piezas. Lo escuché, porque escucho incluso cuando ya sé qué voy a decir. «Lo vamos a arreglar», respondí. «Pero no como crees». Les expliqué con la calma de quien ha velado hornos muchas noches. La deuda con proveedores ya no era con ellos, era conmigo. El crédito con el banco igual. Podía ejecutar la casa, sí, y lo sabía todo el pueblo. No vine a sacarlos a la calle, dije. Vine a poner las cosas en su lugar. El rostro de mi tía parecía de sal. Lidia, a su lado, apretaba un papel con los dedos blancos. Puse condiciones que para cualquiera hubieran sido humillantes. Para mí eran higiene. 1. Renunciarían, ambos, a la administración de la marca que habían ensuciado y me cederían la operación del palenque, mientras liquidábamos la sociedad. 2. Antes de firmar, habría una reunión en el mercado, con artesanos, agaveros y vecinos, donde dirían en voz alta lo que hicieron. Que usaron nuestro dolor para hacer negocio. No les pedí arrastrarse, les pedí verdad. 3. La casa de adobe quedaría como garantía de un fideicomiso local para becas de hijos de productores. Si jugaban chueco,
La casa se vendería y las becas vivirían. 4. Lidia formaría parte del consejo de Casa Estela, con voz y voto. Horacio se rió. Esto es un chantaje. Me sorprendió lo poco que me movió esa palabra. Llámale como quieras, contesté. Yo le digo reparación. Mi tía lloró sin ruido, sentada con la bolsa en las piernas como escudo. Lidia alzó la vista, ancló sus ojos en los míos y asintió. La reunión del mercado fue rara como eclipse. La luz estaba, pero era otra. La maestra, don Mauro y doña Chela se sentaron en las bancas. Los demás parados con las manos en la cintura. Horacio sudaba. Mi tía temblaba de los dedos. Lidia apretaba el texto que habíamos trabajado la noche anterior. ¿Te ha pasado que hasta el aire parece tener memoria? Cuando Magda dijo, lo hicimos mal, no hubo aplausos ni abucheos. Hubo silencio serio, de los que sanan o doblan. Horacio balbuceó. Yo miré mis botas. Firmamos ese día. El notario, canoso y con ojos de pájaro, puso cara de misa. La tinta secó con su olor metálico. Salimos y empezó a chispear. No es poesía barata. La tierra olía a limpio. Esa noche dormí como piedra. Al día siguiente abrimos el palenque viejo. Olía mal. Había que tirar barricas. Había que abrir ventanas cerradas por meses. Había que dejar entrar el sol. Lidia se amarró el cabello y sacó cosas como quien limpia un duelo. Yo empecé por la molienda. Esa tarde por primera vez en años puse a girar la tahona, donde aprendí a dar pasos pequeños siguiendo la piedra. Tomó meses levantar todo. A Casa Estela le iba bien, pero no me confié. Hicimos pocas cosas, pero de calidad. Llamamos a los agaveros a la mesa y acordamos precios dignos, calendarios y un sistema de pagos que se respeta porque sí. No sacamos ediciones de moda. Sacamos botellas que cuentan la historia de un valle sin gritos. Cuando la vida se pone bonita, siempre hay quien diga, ya ven, era fácil. No lo fue. Fue justo. Entonces vino el golpe que no esperaba. Una madrugada olía raro. No era humo de horno. Era humo de plástico. Corrí al galpón. Encontré bidones con un líquido azucarado, jarras, una cubeta con levaduras raras. Alguien intentaba adulterar nuestro mosto para luego descubrirlo y gritar en redes que Casa Estela hacía trampa. Un muchacho de los recién llegados, Javier, estaba ahí con manos temblorosas. «Me pagaron», dijo sin mirarme. «¿Quién?» Guardó silencio como quien espera que la tierra lo trague. «¿Quién?» Apretó los dientes. «Un tal Camilo, de parte de Horacio». Me tembló la mandíbula. Pude llamar a la policía, hacer video, armar escándalo. Pude golpear la mesa, no lo hice. Afuera el valle aún estaba oscuro. Le di un vaso de agua. «Vas a decir la verdad, muchacho», le pedí. «Si no, te vas a pudrir por dentro». Lo llevé con Lidia. Ella lo escuchó sin juicio, con esa mirada que recuerda que todos fuimos jóvenes y tontos alguna vez. Al amanecer ya sabíamos qué hacer. Reuní al consejo del pueblo. Presentamos lo encontrado con Javier contando su parte. Nadie gritó. Nadie se fue encima. Solo hubo esa tristeza que da cuando reconoces lo bajo que puede caer un conocido. Alguien dijo, hay que denunciar. Sí, había que denunciar, pero también había que cortar la raíz. Fui a buscar a Horacio. No llevaba cámara ni abogado. Llevaba mis botas, mi silencio y los papeles del fideicomiso. Lo encontré en una bodega que rentaban en la carretera. Su mirada era la de un hombre que ya sabe que la suerte dio la vuelta. «No sé de qué hablas», dijo por inercia. Le mostré una foto de los bidones, no en redes, en mi celular, y la cesión de deudas con su firma. «Esto se acabó», dije. «Pero no como quieres». Le ofrecí una salida que parecía bonita y, a la vez, lo dejaba sin espacio para la trampa. Liquidábamos su sociedad. Ellos renunciaban a cualquier uso del apellido en marcas de mezcal en la región por 20 años. Y a cambio yo no procedía penalmente por el intento de adulteración. Había testigos, el Consejo del Pueblo y la Cámara de Productores. Había tiempo, ese mismo día.
Había condición. Una disculpa pública sin guiones, sin justificaciones. No puedo, dijo. Puedes, respondí. Eres un adulto. La disculpa fue breve y torpe, pero fue. El acuerdo se firmó, y a partir de ahí Horacio dejó de ser parte de mi historia, excepto por una cola triste de deudas menores que se fueron pagando con trabajo de a pie, no con magia. Mi tía tardó más. Ella no había mandado a nadie a adulterar nada, pero llevaba su parte en la caja de Pandora. La encontré un día viendo el arroyo con los ojos perdidos. ¿Me odias?, preguntó. Me tardé porque buscaba la verdad, no la frase correcta para quedar bien. No. Pero lo que hiciste nos cambió la vida, asintió. Quiero pagar trabajando. No fue en el palenque. La mandé con doña Chela a moler salsa y a aprender a cobrar lo justo. Hay labores que lavan mejor que las lágrimas. La casa de adobe dejó de ser botín. Con el fideicomiso empezó a pagar útiles, libretas, transporte para 2 muchachos que estudiaban agronomía. Los sábados venían al palenque a aprender a leer el campo sin despreciarlo. Don Mauro se aparecía con sus dichos. El humo, muchacho, no es sabor, es sombra. Se reían. Yo a veces me quedaba callado viéndolos lijar una mesa y sentía que el valle respiraba un poco mejor. En Casa Estela no todo fue trabajo. También llegó gente nueva. Renata, una ingeniera que venía de la Universidad de Chapingo, apareció un día con unos cuadernos llenos de dibujos y números. Quiero hacer riego por goteo en la loma de atrás, sin lastimar al agave silvestre, dijo. Hablaba de suelo, de infiltración, de sombra. Me reí. Yo de eso no sé nada, Renata. Por eso vengo, respondió con ojos claros de convicción. Nos peleamos 2 veces por costos y nos reconciliamos con una cata donde ella me enseñó a oler la tierra mojada en un vaso. También se aprende por la nariz, me dijo. Tenía razón. Hubo otra batalla que no se ve. Llegaron las marcas grandes con dinero y prisa. Ofrecían comprar Casa Estela, mucho. Con nosotros tu historia llegará a todo el mundo, decían. Lo decían bonito, como si me hicieran un favor. Dormí mal 2 noches. Al tercero supe que no. No se trataba de fama. Se trataba de no entregar el timón a la misma prisa que había podrido lo otro. Les agradecí la oferta y les pedí que compraran producto, no la historia. Algunos se ofendieron, otros se quedaron. El mundo también es así, no todo se vende. Te cuento una escena para que entiendas por qué digo que mi golpe fue en la memoria. Una tarde se presentó un grupo de turistas. Venían con un guía que hacía chistes fáciles y tenía un micrófono pequeño pegado a la camisa. ¿Dónde están las fotos?, preguntó uno queriendo decir, ¿dónde está lo instagrameable? Les mostré el horno, la galera, la molienda, el alambique. Hablé de tiempos, de planta, de manos. Uno bostezó. Otra anotó una palabra y se hizo la interesante. Creí que se irían igual de ignorantes que llegaron, pero al final se acercó una señora mayor con manos de maestra. Yo crecí en Michoacán, dijo. Mi abuelo hacía charanda. Me vine a vivir a la ciudad y se me olvidó el olorcito de la caña cocida. Hoy, aquí, me regreso a mi infancia. Le serví una copita. Brindó conmigo. A las cosas que no debemos vender. Ese brindis me amarró a la tierra de una forma que no sabía que necesitaba. ¿Te acuerdas de Javier, el muchacho del intento de adulteración? Volvió. No a trabajar con nosotros, primero a pedir perdón en serio. Traía una carta escrita a mano donde contaba cómo se había enredado con gente que le ofreció sacar a su mamá de una deuda a cambio de una tontería. Leí la carta, lo miré, lo hice leerla en voz alta. Había vergüenza, pero también valentía. Quiero limpiar mi nombre trabajando, dijo. Lo mandé a barrer la galera por 1 mes, sin tocar nada más. Al mes le di a cuidar los garrafones. No lo hice por bondadoso, lo hice por convicción. El oficio también sirve para enderezar a un hombre si él se deja. Me preguntas por Lidia. Mi hermana volvió a reír con el cuerpo entero la tarde en que firmamos el primer lote de Casa Estela con su nombre como socia. Había sido eléctrico y triste todo este tiempo, como si su risa tuviera un cable pelado.
Ese día fue limpia. Te debo una vida, me dijo. No me debes nada, lo construimos juntos. Empezó a llevar las ventas, a diseñar etiquetas con artistas jóvenes, a escribir pequeñas historias en cada caja. La gente no solo bebe, Adrián, también lee, me dijo. Y tenía razón otra vez. Los que compran, al final, compran un relato que sostiene un sabor. A veces me preguntan si perdoné. No sé. Perdón no es un botón que aprietas y ya. Creo que hice algo más útil. Puse fronteras y saqué la rabia del centro. A mi tía la veo en la iglesia haciendo arreglos de flores con doña Chela. A veces nos cruzamos miradas y asentimos, como quien dice, seguimos. A Horacio lo vi una vez en la carretera manejando una camioneta vieja. No nos saludamos, pero sentí algo raro, como cuando ves un temporal que ya pasó. Respeto por lo que casi te rompe y no te rompió. Hubo un día en que el Consejo del Pueblo decidió abrir una escuela pequeña de oficio para chavos que no querían irse a la ciudad. No para volverlos jornaleros eternos, sino para que aprendieran un oficio con orgullo. Lidia llevó cuadernos, Renata armó un taller de suelo. Don Mauro enseñó a oler el punto. Yo enseñé a fallar sin vergüenza. La primera vez les va a salir chueco, les dije. La segunda también. La tercera, ya menos. La cuarta van a creer que son genios. La quinta, el oficio les va a bajar la mano. Ahí empieza. Se rieron y anotaron. Ojalá recuerden. Un anochecer me quedé solo frente a la casa de adobe. El revoque lucía nuevo. El portón tenía la veta a la vista, y del dintel colgaban bugambilias que Lidia trajo del mercado. En la mesa de madera, 2 copitas. Serví mezcal. Una para mí, otra para la silla vacía de mi madre, como hacía mi padre en Todos Santos. No dije nada. El silencio a veces es el brindis más justo. Antes de entrar, miré el cielo rosa. Me salió decir bajito, ya estuvo. No fue resignación, fue descanso. Di gracias. No por lo que pasó, eso nunca lo agradeceré, sino por lo que no dejé que pasara, que el rencor me convirtiera en otro Horacio con otro nombre. Devolver el golpe no fue pegar, fue desarmar la trampa y construir una casa donde la memoria no se venda. Si llegaste hasta aquí, gracias por prestarme tus oídos y tus ojos. Si esta historia te movió algo, una espina, una risa, una pregunta, quédate. Aquí contamos lo que a veces da pena decir en voz alta, lo que duele, lo que arde y lo que también cura. Suscríbete al canal, déjame tu comentario. Quiero leerte neta, y comparte este episodio con alguien que hoy necesita entender que la justicia, cuando llega de veras, no siempre castiga. A veces enseña a vivir distinto, y si algún día pasas por el valle y hueles a maguey cocido, asómate. La puerta está abierta cuando hay fuego bajo el horno. Yo estaré ahí con las manos limpias y los ojos contentos, cuidando que el espíritu caiga gota a gota, como se cura la herida, sin prisa y con verdad.